Era una tarde gris en Madrid, de esas en que el cielo parece hecho de metal viejo y las calles reflejan el cansancio de los transeúntes. En el barrio de Salamanca, donde los escaparates brillan más que los ojos de quienes los miran, una joyería mantenía sus luces encendidas a pesar del clima lúgubre. Se llamaba Casa Valverde, una de las joyerías más exclusivas de la ciudad, donde los diamantes no solo brillaban, sino que también contaban historias, a veces demasiado pesadas para llevar en el cuello o en la muñeca. La dueña era Elena Valverde, una mujer de poco más de 50 años, delgada, elegante, con un aire de serenidad que solo los años de experiencia en el lujo pueden dar. Había heredado el negocio de su padre, un orfebre que creía que las joyas guardaban la memoria de las manos que las forjaban y de quienes las poseían. Aquella tarde, Elena no imaginaba que una simple reparación cambiaría todo lo que creía saber sobre el pasado, la culpa y el valor real de las cosas. A las 6:15, la puerta se abrió con un leve tintineo metálico. Entró un hombre alto, de cabello entrecano, impecablemente vestido. Su reloj suizo brillaba discretamente bajo la manga del traje, y su mirada era la de alguien acostumbrado a que lo sirvieran antes de que tuviera que pedirlo. «Buenas tardes», dijo con voz grave. «Me han recomendado su joyería. Necesito que restauren una pieza antigua. Es especial». Elena lo observó un segundo más de lo que dictaba la cortesía. Había algo en su tono que no coincidía con su porte altivo. Era la voz de alguien que llevaba una carga invisible. «Por supuesto, señor. ¿Podría mostrármela?». El hombre abrió una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Dentro había un reloj de bolsillo de oro, visiblemente antiguo. Las marcas del tiempo lo habían arañado, pero aún conservaba una elegancia imponente. Elena notó que no era una pieza común. El grabado, la bisagra, el estilo de las manecillas, todo indicaba que pertenecía a otra época. «Es un reloj de 1898», dijo ella casi sin pensarlo, con esa intuición de quien ha visto miles de joyas, pero reconoce cuando una habla diferente. «¿De familia, tal vez?». El hombre asintió sin mirarla. Perteneció a alguien importante para mí». Elena notó el temblor leve en sus dedos cuando cerró la caja. «Haré lo posible para devolverle su brillo», respondió ella con suavidad. «Aunque si me permite una sugerencia, sería bueno revisar también la inscripción interior. Algunos relojes de esa época ocultaban grabados personales». Por un instante, el hombre pareció dudar. Luego sonrió con rigidez. «Sí, tiene una inscripción, pero prefiero no leerla». Elena arqueó una ceja. «Como desee». Mientras lo despedía, algo en el aire quedó suspendido. La sensación de que aquel reloj no solo medía el tiempo, también lo retenía. Cuando el cliente se marchó, Elena llevó la pieza al pequeño taller detrás del mostrador. La abrió con cuidado. Dentro, grabadas con delicadeza en el interior de la tapa, estaban las palabras: «Para L, el tiempo no borra lo que el corazón promete». Sintió un escalofrío. No por la frase, sino por el estilo del grabado. Lo reconocía. Había sido hecho por su padre. Se sentó. Respiró hondo. ¿Cómo podía una pieza fabricada décadas atrás por su padre volver ahora, traída por un hombre que parecía no saber nada de ello? Esa noche, Elena no pudo dormir. El eco de la inscripción la perseguía como un reloj sin manecillas, marcando una hora invisible. Recordó algo que su padre solía decirle: «Hija, algunas joyas vuelven cuando el pasado necesita ser escuchado otra vez». Al día siguiente, decidió investigar. Revisó los antiguos registros de la joyería, esos cuadernos amarillentos que aún conservaban el olor del metal y del tiempo. Y allí, entre fechas y nombres, encontró una venta fechada en 1942. Reloj de bolsillo grabado. Pedido especial, para un tal Luis Ferrer. El nombre la hizo detenerse. Luis Ferrer le sonaba, no como un cliente más, sino como un eco de otra historia. Una que su padre jamás quiso contar del todo. Mientras hojeaba, encontró una nota al margen: «Entregado por encargo de Eduardo Soler». Y fue entonces cuando el rompecabezas empezó a moverse. Eduardo Soler era un apellido que resonaba en los círculos de poder de Madrid. Empresarios, banqueros, políticos, el apellido de los que manejaban las llaves de las cajas fuertes donde se guardaban secretos. Elena comprendió que el hombre que había venido la víspera, el del traje perfecto
y los ojos cansados. Era, sin duda, un Soler, pero ¿por qué traería de vuelta, tantos años después, una pieza ligada a otro nombre? ¿Quién era L en aquella inscripción? ¿Y por qué no quiso leerla? Esa noche volvió a abrir el reloj, lo sostuvo a la luz y sintió algo extraño. La pieza tenía un leve olor a perfume antiguo, un aroma que reconoció de su infancia. Su madre lo usaba, un perfume francés descontinuado hacía décadas. No podía ser coincidencia. A la mañana siguiente, decidió llamar al cliente para entregarle el presupuesto. Él respondió con voz distante, pero accedió a pasar por la tarde. Llegó puntual. Y cuando ella le devolvió la caja, él la tomó sin abrirla. ¿Todo en orden?, preguntó. Sí, pero... Elena dudó. Encontré algo que quizá deba saber. El hombre la miró fijo. Le dije que no quiero saber. Lo sé, pero hay cosas que no se eligen olvidar, replicó ella con voz baja. Su reloj fue grabado por mi padre, y el nombre que aparece dentro es Luis Ferrer. El hombre retrocedió medio paso, pálido. ¿Qué ha dicho? ¿Le suena ese nombre? El silencio se volvió tan denso que ni el ruido de la calle lo rompía. Finalmente, él habló, con una mezcla de rabia y culpa. Luis Ferrer era el chofer de mi padre. Elena comprendió entonces que había tocado una herida antigua. ¿Y qué relación tenía con la pieza? El hombre se sentó. Por primera vez, su elegancia se desmoronó. Mi padre le regaló ese reloj, o eso creí durante muchos años. Pero una noche escuché una conversación. No era un regalo de mi padre, era un regalo de mi madre. Elena lo miró sin pestañear. ¿Su madre? Él asintió lentamente. Sí, mi madre tuvo una relación con ese hombre. Yo era joven, pero lo recuerdo. Lo vi una vez llorando frente a la puerta, con el reloj en la mano. Dijo algo como, el tiempo no borra lo que el corazón promete. Nunca entendí, hasta que ahora usted me lo repite. Elena sintió la piel erizarse. Y después de eso, ¿qué pasó con él? El hombre bajó la mirada. Desapareció. Dicen que mi padre lo mandó lejos, a otro país. Nunca se volvió a hablar del tema, pero ahora, este reloj apareció entre las cosas de mi madre, después de su muerte. Yo no sabía si debía conservarlo o destruirlo, por eso lo traje. Hubo un largo silencio. Elena cerró la caja con suavidad y la deslizó de nuevo hacia él. Quizás no debía quedarse en una caja fuerte. Quizás debía regresar a alguien que aún pudiera escuchar su historia. El hombre la miró, con los ojos húmedos. ¿Cree usted que el pasado puede repararse? Ella sonrió tristemente. El metal, sí. El corazón, solo si uno se atreve a abrirlo, él no respondió. Pagó, pero dejó la caja sobre el mostrador. Quédese con él, dijo antes de salir. Si alguien más viene a buscarlo, quizás era para eso que volvió. Y se fue. Elena permaneció quieta, mirando la puerta cerrarse. El reloj quedó allí, inmóvil, como un pequeño sol apagado. Pero algo le decía que la historia aún no había terminado. Esa noche, Elena no cerró la joyería. Encendió una lámpara pequeña sobre el mostrador y volvió a abrir el reloj. Las manecillas se habían detenido a las 11:11, una hora que su padre solía llamar el instante en que el destino respira antes de cambiar de rumbo. El tic-tac imaginario parecía resonar, aunque el mecanismo ya no funcionaba. Afuera, Madrid dormía bajo una llovizna fina. Dentro, el aire olía a metal pulido y a recuerdos. Elena pensó en lo que el hombre, el millonario Soler, le había contado. La madre, el chofer, el amor prohibido, la desaparición. Y no podía dejar de pensar en la coincidencia imposible. Su propio padre había grabado esa inscripción. Se levantó, fue hasta un viejo armario de roble y sacó una caja con fotografías antiguas. Su padre, joven, con bigote fino y sonrisa cansada, aparecía junto a varios empleados de un taller. Y allí estaba también Luis Ferrer. Lo recordaba vagamente. Había visto su rostro en esa foto cuando era niña. Un hombre de mirada noble, humilde, con las manos grandes de quien trabaja con esfuerzo. Volvió a mirar la foto y sintió algo extraño en el pecho, una intuición. Tomó el teléfono y marcó un número que apenas recordaba. ¿Museo de Artes Decorativas?, dijo. Sí, me gustaría consultar los registros de artesanos de joyería de los años 40. Busco a un tal Luis Ferrer. La voz al otro lado fue amable pero desconcertada. Un momento, señora. Ese nombre me suena. Creo que tenemos algo...
Espere. Sí. Luis Ferrer trabajó con nosotros un tiempo durante la posguerra. Fue restaurador de relojes antiguos. Después emigró a la Argentina. En el 47, Elena se quedó muda. ¿Argentina? ¿Hay algún registro más? Solo una nota. Recibió una recomendación firmada por don Álvaro Valverde. Elena sintió un golpe en el corazón. Su padre había ayudado a Luis Ferrer a salir del país. ¿Pero por qué? Colgó lentamente. Afuera la lluvia se había convertido en tormenta. La joyera se acercó al espejo y vio su propio reflejo bajo la luz dorada del taller. En sus ojos había algo que no veía desde hacía años: curiosidad, mezclada con miedo. Al día siguiente, decidió visitar a Eduardo Soler, el hombre que había dejado el reloj. Llamó a la mansión de la familia y pidió una cita con cualquier excusa profesional. La secretaria dudó, pero aceptó. Esa tarde, Elena cruzó las enormes puertas de la residencia Soler. El mármol blanco, las columnas, los cuadros, todo hablaba de riqueza heredada, pero también de una soledad bien decorada. Eduardo la recibió en un despacho forrado de madera oscura. Tenía la misma expresión del día anterior, pero los ojos más cansados. Señora Valverde, no esperaba volver a verla. Ni yo a usted, pero hay cosas que no me dejan dormir. Él suspiró. El reloj, supongo. Sí, he investigado. Y descubrí que mi padre ayudó a Luis Ferrer a irse del país. Eduardo levantó la vista, incrédulo. ¿Su padre? Sí, mi padre era el joyero que grabó esa inscripción. Y al parecer, también quien protegió al hombre con quien su madre... Él la interrumpió, con un gesto seco. No hable de mi madre, entonces hablemos del reloj. ¿Sabe por qué volvió? El silencio fue tan largo que el ruido del reloj de pared se volvió insoportable. Finalmente, Eduardo se levantó, abrió un cajón y sacó una carta amarillenta. Esto estaba junto a la pieza, entre las cosas de mi madre, dijo. Nunca la leí completa. Elena extendió la mano. ¿Puedo? Él dudó, pero asintió. El papel estaba frágil, casi transparente. La letra, femenina y elegante. Si alguna vez este reloj vuelve a tus manos, Eduardo, no lo encierres. Pertenece al tiempo que tu padre quiso borrar, pero que me hizo sentir viva. Luis no me robó nada. Me devolvió lo que creí perdido, la ternura. Si el tiempo no borra lo que el corazón promete, quizás tú puedas entenderlo cuando seas mayor. Elena leyó en voz baja. Luego levantó la vista. Eduardo tenía los ojos brillantes. Toda mi vida creí que mi madre traicionó a mi padre, dijo. Pero tal vez fue al revés. Tal vez él fue quien la condenó a vivir en silencio. Quizás el reloj volvió para que usted lo entendiera, respondió Elena suavemente. Él apoyó la cabeza entre las manos. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? Ella se acercó despacio. A veces, devolver el tiempo no es posible, pero se puede honrar lo que se negó. ¿Cómo? Elena dudó, y entonces una idea se formó, como una joya bajo presión. Venga conmigo mañana. Hay algo que quiero mostrarle. Al día siguiente, lo llevó al taller de su padre, aún intacto en una parte del edificio viejo detrás de la joyería. El lugar olía a madera, aceite y polvo. Sobre la mesa, Elena colocó el reloj. Aquí se grabó esa frase. Aquí comenzó todo. Eduardo recorrió el lugar con los ojos, tocando las herramientas, los moldes, los pequeños frascos con diamantes sin tallar. Mi madre habría amado este sitio. Elena asintió. Y quizás también su padre lo habría odiado. Él sonrió con amargura. Sí. Él creía que el amor debía caber en una caja fuerte. De pronto, un ruido metálico lo sobresaltó. Una pequeña cajita había caído detrás de una repisa. Elena la recogió. Estaba sellada con un papel amarillento y un lazo deshecho. Dentro había una foto. Luis Ferrer, junto a una mujer elegantemente vestida. La madre de Eduardo. Y detrás, una frase escrita con la misma caligrafía del reloj. Lo que fue real no se pierde, solo cambia de lugar. Elena sintió un temblor. Eduardo se quedó inmóvil, mirando la foto. ¿Por qué estaba aquí? Tal vez mi padre la guardó, dijo ella. Tal vez quiso protegerla de alguien, o de sí mismo. Eduardo tomó aire, como si el pasado pesara toneladas. Mi padre murió creyendo que había borrado todo rastro, pero no sabía que el tiempo guarda su memoria en los objetos, en las manos de los que no olvidan. Elena lo observó con ternura. El metal recuerda, las palabras también. Hubo un silencio largo. Eduardo acarició el reloj y sus ojos parecían más jóvenes. ¿Cree que debería quedarme con él?
No, dijo Elena con calma. Creo que debe devolverlo. ¿A quién? Ella se acercó al escritorio, abrió un libro viejo y le mostró una dirección escrita por su padre. Luis Ferrer, Buenos Aires. Eduardo la leyó con asombro. ¿Aún cree que esté vivo? Quizás no él, pero sí alguien que lo recuerde. El hombre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había una decisión firme en su rostro. Iré. Elena lo miró en silencio, comprendiendo que acababa de iniciar un viaje que no tenía que ver con kilómetros, sino con culpas. Esa noche, mientras él se marchaba bajo la lluvia, Elena permaneció sola en el taller, con la lámpara encendida y el eco del reloj detenido. El pasado, pensó, no muere, solo espera que alguien tenga el valor de abrir su tapa. Eduardo Soler llegó a Buenos Aires una tarde de verano. El aire caliente olía a polvo y a nostalgia. En el bolsillo interno de su saco llevaba el reloj envuelto en un paño de seda. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez redención, tal vez un rostro que le confirmara que su madre no había amado en vano. El taxista lo dejó frente a una vieja joyería en el barrio de San Telmo. En el cartel oxidado aún se leía el nombre: Ferrer Relojería y Taller de Oficios Antiguos. Elena le había dado esa dirección, sacada de los registros de su padre. Eduardo pensó que quizá encontraría solo ruinas, pero cuando empujó la puerta, una campanita sonó, y de un cuartito del fondo salió una mujer anciana con el cabello blanco recogido y manos que temblaban ligeramente. «Buenas tardes», dijo él con voz contenida. «¿Aquí trabajó alguna vez un hombre llamado Luis Ferrer?» La mujer se quedó mirándolo. Su expresión pasó del desconcierto al asombro. «¿Quién lo pregunta?» «Me llamo Eduardo Soler. Creo que mi madre lo conoció hace muchos años, en España». La anciana bajó la mirada. «¿Sí? ¿Lo conoció?» «Yo soy Clara, su esposa. Luis murió hace ya más de 20 años». Eduardo sintió una punzada. «Lamento mucho oír eso. Yo traje algo que le pertenecía». Abrió la caja y le mostró el reloj. La mujer llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Ese reloj, él lo conservó toda su vida. Decía que lo había perdido en la frontera cuando escapaba, que era lo único que lamentaba no haber podido recuperar». Eduardo no supo qué decir. Clara acarició la pieza como si tocara un recuerdo vivo. Él decía que dentro de ese reloj estaba su alma, que una mujer le había prometido encontrarse cuando el tiempo dejara de doler. Las palabras le atravesaron el pecho. Mi madre Clara lo miró con ternura. Sí, Luis hablaba de ella como se habla de la luz, no de la pasión ni del pecado, sino de la gratitud. Decía que ella lo miró sin jerarquías, sin títulos, que por un instante el mundo fue justo. Eduardo tragó saliva. ¿Sabe si tuvo algún hijo aquí? La anciana sonrió levemente. No conmigo, pero sí. Hubo un niño que él ayudó a criar como si fuera suyo. No llevaba su apellido, pero todos decían que tenía su mirada. Eduardo la miró fijamente. ¿Dónde está ese niño ahora? Se fue hace muchos años. Abrió una joyería en Madrid, creo. Dijo que quería continuar el oficio de su abuelo espiritual. Eduardo se quedó inmóvil. Su respiración se hizo lenta. ¿Cómo se llamaba? Álvaro Valverde. El reloj casi se le cayó de las manos. Álvaro Valverde era el padre de Elena. La habitación pareció girar. Todo encajaba de golpe, como un mecanismo antiguo que al fin vuelve a moverse. Luis Ferrer, desterrado por amor, había sido protegido por el joyero Valverde. Su aprendiz, su hijo en espíritu, y ese hombre, años después, grabaría el mismo reloj que una vez perteneció a su maestro. El tiempo no borra, repitió Eduardo para sí. El tiempo devuelve. Clara lo observaba, comprendiendo algo en su silencio. ¿Quién era usted para él? Eduardo respiró hondo. El hijo del hombre que lo hizo huir y de la mujer que lo amó. La anciana asintió, con una tristeza dulce. Entonces este reloj encontró su camino. Luis siempre dijo que volvería a la casa donde empezó su promesa. Eduardo le entregó la pieza entre las manos. Pertenece a su historia, pero Clara negó suavemente. No, pertenece a usted. Es el recuerdo de una culpa que no era suya y de un amor que necesita perdón. Guárdelo. Y no en una caja fuerte. Llévelo cerca del corazón. Él la abrazó. Fue un abrazo lento, limpio, sin palabras. El sonido del reloj, que ahora parecía latir, fue el único testigo. De regreso a Madrid, Eduardo se detuvo frente a la joyería Valverde. El sol de la tarde se filtraba entre los cristales, iluminando las vitrinas.
Dentro, Elena lo esperaba, como si hubiera sabido que volvería. Él entró despacio y al verla sonrió con un cansancio nuevo, el de quien al fin entiende algo que llevaba décadas en la oscuridad. Tenía razón, dijo. El reloj debía volver. Elena lo miró con dulzura. ¿Qué encontró? Una verdad, que mi familia enterró bajo oro y vergüenza. Luis Ferrer fue más que el amante de mi madre. Fue maestro de su joyero, su padre. Elena se quedó helada. ¿Qué está diciendo? Eduardo la miró con una mezcla de respeto y asombro. Su padre, Elena, fue el aprendiz de Luis Ferrer. Él lo protegió, lo educó en el arte de las joyas. Usted es, de algún modo, la nieta del hombre que mi madre amó. El silencio se volvió casi sagrado. Las luces de la joyería parecían temblar. Elena dio un paso atrás, con los ojos húmedos. Entonces, el reloj volvió a casa. Eduardo asintió. Sí, volvió al lugar donde el amor no era pecado, solo verdad. Ella sonrió, débilmente. Y al lugar donde el tiempo no cabía en una caja fuerte, él la observó. Por primera vez en años, su mirada no tenía soberbia. Mi familia escondió sentimientos detrás del lujo. Pensamos que el dinero podía controlar el pasado, pero el tiempo no se compra. Elena colocó el reloj sobre el mostrador. El oro es metal muerto hasta que alguien lo lleva con sentido. El amor, en cambio, sigue latiendo aunque nadie lo vea. Él la miró con gratitud. Gracias, Elena, por devolverme algo que no sabía que había perdido. Ella bajó la vista. Yo también recuperé algo, la historia de mi padre, y la certeza de que todo lo que brilla no es riqueza. Eduardo sonrió con tristeza. Tal vez, después de todo, usted y yo solo somos los herederos del mismo error. O de la misma promesa. Ella asintió. Depende de cómo decida recordar. Él tomó el reloj, lo abrió y lo puso en marcha. Las manecillas comenzaron a moverse, lentas pero firmes. Entonces, que el tiempo siga. Se marchó sin mirar atrás. Elena quedó sola, observando el reflejo del oro bajo la luz tenue. Y por primera vez en muchos años, sintió que el silencio de la joyería no pesaba. Era un silencio limpio. Fue hasta el escaparate y colocó una pequeña placa junto al reloj de exhibición. Para él, el tiempo no borra lo que el corazón promete. Debajo, añadió una línea que nadie le pidió, pero que resumía todo lo aprendido. Porque hay promesas que no se guardan en cajas fuertes, sino en la memoria de quienes eligen perdonar. Elena apagó las luces, cerró la puerta y respiró. Afuera, el cielo de Madrid volvía a abrirse, como si la ciudad entera exhalara junto a ella. El reloj, en el interior, seguía marcando su nuevo tiempo. No el del oro ni el de las fortunas, sino el del alma reparada. Y así, la joyera que reconoció la inscripción de la pieza no solo devolvió a un cliente su pasado, sino que devolvió a dos familias el sentido del perdón, demostrando que ninguna caja fuerte puede encerrar lo que el tiempo decide liberar. El dinero compra silencio, pero no borra los recuerdos. El tiempo castiga, pero también cura. Y el verdadero valor no está en las joyas, está en las historias que sobreviven dentro de ellas. ¿Y tú? ¿Crees que el tiempo realmente borra el pasado o solo lo esconde hasta que alguien se atreve a mirarlo de nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, deja tu like y comparte, porque algunas verdades merecen ser contadas una vez más.